pacientes, ese es un tutorial para que aprendan a entrar, para poder registrar la información de la historia clínica. Entonces, primer paso, acceden al link, el link, colocan su número de cédula y la contraseña. Si va a ser la primera vez que van a entrar al sitio, la contraseña va a ser su mismo número de cédula y después luego la pueden volver a cambiar. Entonces le dan ingresar. Aquí en ajustes pueden cambiar la contraseña. Le dan cambiar contraseña y aquí pueden cambiar la contraseña. Igual aquí también pueden cambiar la foto de perfil. Recuerden que esto lo pueden hacer tanto desde su PC y desde su celular. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a historias clínicas. En historias clínicas, para los terapeutas que trabajan en domicilio, entonces van a entrar a la parte domiciliaria. Para los terapeutas que trabajan en la parte ambulatoria, o sea en consultorio, van a entrar en la parte, ahí en el link ambulatorio. Entonces en este caso vamos a entrar a domiciliaria. Damos clic. Acá en domiciliaria, si el paciente es primera vez que lo van a registrar en el sistema, entonces le dan nueva orden. Nueva orden. Aquí colocan el número de orden. El número de orden está en la parte superior derecha o izquierda dependiendo de la entidad a la que esté el paciente. Por ejemplo, 9PS está en la parte superior derecha hacia la esquina. Dice orden número y dice el número de orden. En avanzar está en la parte superior izquierda. Y también dice igual número de orden, igual que Sanitas. Para los pacientes de Ecopetrol, el número de orden va a ser el número de cédula. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo de número de orden. Entonces colocamos orden número 456. Entonces, colocamos empresa. Entonces supongamos que es Sanitas. Aquí servicio, pues le sale servicio. Están terapia física, perdón, terapia respiratoria, terapia ocupacional, terapia física, de lenguaje y fonoaudiología, nebulización y terapia de drenaje linfático. Todo esto es de domiciliario. Entonces supongamos que es una terapia física. Cantidad de terapias. Acá coloquemos a modo de ejemplo que el paciente tiene 3 terapias. Entonces colocamos 3. Coloquemos la fecha de inicio. Entonces fecha de inicio, coloquemos que el paciente inició el 20, por ejemplo, del mes 03, del mes de marzo de 2019. Aquí en hora van a colocar la hora posible de la atención. Yo sé que en domicilio no hay una hora exacta para hacer la atención de los pacientes, pero pueden colocar una hora aproximada. Entonces, por ejemplo, podemos colocar 2 de la tarde. Acá vamos a datos del paciente. En datos del paciente van a colocar la cédula del paciente. Entonces, aquí a modo de ejemplo me voy a colocar yo como paciente. Entonces, si el paciente nunca ha sido atendido y ustedes le dan enter o le dan clic, no les va a aparecer los datos del paciente. En este caso, como ya esto está registrado, entonces ya van a salir los datos del paciente. Entonces, nombre, traten de colocar ambos nombres, apellido, ambos apellidos, fecha de nacimiento, deben colocar la fecha de nacimiento para que el sistema automáticamente le coloque la edad en la historia clínica, la dirección. Si se supone que como son a domicilio, ustedes deben saber cuál es la dirección del paciente, teléfono fijo celular y el correo electrónico. Si lo tiene o no lo tiene, no pasa nada. Este es el único dato que no interesa. Y aquí le dan en guardar información. Guardamos la información y aquí entonces sale. Como ya ustedes le colocaron que el paciente iniciaba el 20 del mes 03 de 2019, entonces la primera terapia va a ser esa. Ustedes solamente tienen que colocar aquí, les aparece evaluación inicial. Eso quiere decir que ahí está el formato donde van a hacer la evaluación inicial del paciente. Entonces damos clic en evaluación inicial
Acá se nos presenta esta otra pantalla. En esta pantalla van a ver entonces el formato de terapia física, donde están los de músculo esquelético, drenaje linfático, valoración neurológica y valoración de parálisis facial. Está terapia respiratoria, esta evaluación de terapia respiratoria, terapia ocupacional, todavía no está disponible, pero ya muy pronto va a estar, y terapia del lenguaje, donde está evaluación de fonoaudiología. Aquí este formato le sirve para deglución y aprendizaje, y evaluación de fonoaudiología, que es la de voz. Entonces en este caso vamos a hacer de terapia física. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de músculo esquelético. Entonces cargamos músculo esquelético, se nos carga otra página. En esa página, acá en la primera parte, vamos a ver que les pregunta que si se diligenció el consentimiento informado previo a la atención. Entonces obviamente ustedes han debido diligenciar el consentimiento antes de la atención. Entonces, colocan sí. Aquí en esta parte va a aparecer meta, o sea que son 3, porque en total colocamos como ejemplo que son 3 terapias, atendidas 1, eso quiere decir que es la primera terapia, inasistencia 0, y aquí les da el número de terapia y la fecha en la cual están haciendo, que es la del 20. Acá les aparecen los antecedentes del paciente. Si el paciente ya ha tenido atenciones, van a salir los antecedentes, tanto médico como quirúrgico, patológico, todo le va a salir aquí. Si ustedes les preguntan al paciente y tiene, por ejemplo, alguna otra patología y que no está registrada ahí, la registran. Entonces, por ejemplo, lumbar. ¿Cuándo se presenta el dolor? Entonces, por ejemplo, ¿no? El dolor se presenta solo a la palpación, la entidad palpación, o no, a la palpación y al movimiento, o a todo momento, reposo, palpación y movimiento. O si es a una sola de esas, entonces digamos que solo al movimiento. Entonces lo dejamos ahí. En escala análoga del dolor, entonces el dolor, ¿cuándo se presenta? El dolor se presenta del 1 al 10, entonces ustedes le preguntan al paciente qué tanto dolor tiene. Entonces supongamos que tiene un dolor 5. Las características del dolor. Entonces aquí el dolor es quemante, punzante, lacerante, pulsátil, cansancio, neuropático, cólico, articular o no aplica. No aplica si el paciente no tiene dolor de este tipo de características o no tiene dolor, porque muchas veces entonces no son pacientes que vayan por dolor, sino por otro tipo de patología. Entonces supongamos que, por ejemplo, es un dolor punzante, que es lo más común. Entonces, ¿qué aumenta con? Entonces, supongamos que aumenta con el movimiento. ¿Qué disminuye con? Supongamos que disminuye con el reposo. Luego, cuando ya llenamos eso, vamos a integridad tegumentaria. Entonces, como estamos evaluando una lumbalgia, entonces integridad tegumentaria, la localización, región lumbar. Región lumbar. Tamaño de la cicatriz. Entonces aquí solamente colocamos el número. Entonces supongamos que son 3 centímetros. Solo colocamos 3. El estado de la cicatriz. Entonces una cicatriz normal, hipertrófica, quiloide, con infección, cerrada con infección, abierta con infección, abierta sin infección. Entonces supongamos que es una cicatriz cerrada hipertrófica. Si hay exudado, entonces supongamos que no hay exudado, que es una cicatriz que está cerrada. Adherencia, pues aquí nos muestra estas dos opciones, si es con adherencia o sin adherencia. Entonces, digamos que hay adherencia. Hipersensibilidad, sí o no. Entonces, digamos que sí hay hipersensibilidad. Luego vamos acá, vamos a edema. Entonces acá igual, si el paciente no tiene edema, esto lo dejan en blanco. Pero si el paciente tiene edema, entonces lo colocan. Entonces, como estamos evaluando región lumbar, entonces aquí colocamos región lumbar. Alteraciones. Si no tiene ninguna alteración el paciente, porque no todos van a tener alteraciones. Luego vamos a espasmos musculares. En espasmos musculares colocamos los músculos donde están los espasmos. Entonces, supongamos cuadrado lumbar bilateral. En retracciones musculares. Luego vamos a retracciones musculares. Igual lo mismo, donde están las retracciones. Entonces, supongamos que están en isquiotibiales y tensor de la moderados.
¿Listo? Luego vamos a fuerza muscular. En la fuerza muscular, como estamos evaluando una lumbalgia, entonces vamos acá, hace parte del tronco. Aquí vamos a bilateral, porque no podemos, por ejemplo, evaluar recto anterior solamente de un solo lado. Entonces vamos recto anterior del abdomen. Y aquí está la escala según Daniels. Entonces supongamos que está en 3. Y le damos a agregar. Luego nos vamos y seguimos buscando los músculos que necesitamos evaluar. Entonces supongamos que necesitamos extensores lumbares y esto también está en 3. Entonces no tenemos que hacer más nada. Y supongamos que vamos a evaluar por último el dorsal ancho. Y acá le colocamos una nota de 4. Le vamos a agregar. Listo. Después pasamos a marcha. Así estemos evaluando un hombro, una pierna o la espalda, debemos colocar el tipo de marcha. Entonces, tipo de marcha, entonces, si no tiene alteraciones, marcha sin alteración. Igual aquí nos aparecen los tipos de alteraciones de marcha. Entonces vamos a marcha sin alteración. Aquí estabilidad de la marcha, que nos aparece si normal, alterada levemente, alterada moderadamente, alterada severamente. Entonces supongamos que tiene una alteración levemente. En base de sustentación, aquí colocamos si está normal, aumentada o está disminuida. Entonces supongamos que está normal. Utiliza ayudas, aquí nos aparece si sí o no. Si le damos sí, se nos despliega otra ventanita aquí al lado. Entonces colocamos qué tipo de ayuda utiliza. Entonces, por ejemplo, utiliza muletas, o utiliza bastón, o utiliza un caminador. Si simplemente le colocamos no, eso se nos cierra y ya no nos va a aparecer nada. Luego vamos a evaluación postural. La evaluación postural, aquí vemos el tipo de alteración, le damos clic y aquí nos aparece como los más comunes. Si hay alguno que tenga el paciente y no aparezca en la lista, lo pueden escribir. Entonces, por ejemplo, digamos que el paciente tiene una escoliosis, aquí aparece convexidad, hacia qué lado es, entonces digamos que es derecho, tipo de escoliosis, estructurada o en S, y en qué región está. Entonces está, supongamos que en la dorsolumbar, y le damos a agregar, y ahí nos aparece. O si el paciente no tiene ninguna alteración, entonces simplemente colocan que el segundo objetivo sea mejorar la biomecánica mórbida grado 3, por ejemplo, lo cual puede estar causando su lumbalgia. Entonces aquí le damos cancelar, otra vez bajamos, le damos guardar y vemos que acá ya en observaciones nos agregó eso, paciente con obesidad o mórbida grado 3. Entonces ya no nos quedó nada pendiente, ya teníamos que, todo lo que íbamos a escribir lo escribimos, le damos a aceptar, y nos aparece operación exitosa. Eso quiere decir de que ya quedó grabada la evaluación inicial. Le damos a aceptar, cerramos aquí en la X y otra vez volvemos acá a la página, le damos atrás y acá nos aparece ya que la evolución inicial ya está realizada, ya fue realizada. Entonces supongamos ahora que vamos a la segunda terapia. Entonces aquí colocamos en la fecha 21/03/2019. Acá colocan la hora, entonces supongamos que también fue a las 2 de la tarde o fue a las 3 de la tarde, así depende, y colocamos registrar. Cuando le damos registrar, que aquí nos aparece que lo que vamos a tener es una evolución diaria del paciente. Entonces le damos clic en evolución diaria. Aquí nos sale para evolución diaria. Las evoluciones diarias siempre van a ser con el mismo formato, siempre, tanto para terapia física, respiratoria, ocupacional, de lenguaje, todas van a ser igual. Entonces acá vamos en el subjetivo.
¿qué vamos a contestar en el subjetivo? Si no se acuerdan, de pronto ustedes solamente colocan el cursor encima y ahí les dice qué es lo que van a contestar. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a hacer una lista de chequeo de las condiciones en las que encontramos el paciente. Entonces supongamos que como el paciente lo estamos viendo a las 2 de la tarde, entonces aquí pregunta, paciente tomó alimentos 30 minutos antes de la terapia, entonces colocamos ahí almuerzo. Paciente toma medicamentos, si es afirmativo seleccione cuáles, entonces este paciente se supone que es un paciente diabético y un paciente hipertenso. Todos los pacientes en terapia tienen riesgo de caída y de quemadura por paquete caliente o por algún otro medio físico que ustedes coloquen, ya sea hielo, o infección si tienen una herida abierta, o broncoaspiración si los pacientes son pacientes de terapia del lenguaje. Entonces lo colocamos aquí en infección. Entonces supongamos que el paciente como es solamente de caída y quemadura, que tiene esos dos riesgos. Luego, acá si el paciente es mayor de 60 años, damos clic, y si está acompañado. Si está acompañado le damos clic ahí y le damos agregar. Le damos agregar y él automáticamente se agrega. Luego de agregarlo, ya aquí apareció, el mismo escribe todo. Luego nos vamos a la parte de objetivo. En objetivo vamos a colocar cómo encontramos el paciente. Entonces, supongamos, como estamos haciendo una evaluación de un paciente de una lumbalgia, entonces, paciente lumbar es los movimientos musculares lumbar hay movilidad levemente en región lumbar, fuerza disminuida y al final ahí también colocamos la funcionalidad. Entonces, con limitación, funcionalidad para realizar sus actividades lumbar, discal, supongamos de 6 metros. De 6 meses de evolución, limita sus actividades cotidianas. Por ejemplo, deben escribir como mínimo 100 caracteres en cada uno, tanto en el subjetivo como en el objetivo, como en el análisis y en el plan. El plan es lo más fácil de hacer. El plan es el plan de tratamiento que están haciendo. Entonces supongamos analgesia con medio físico, entonces aquí colocamos medio físico, aquí colocamos intense 10 minutos, por ejemplo, sedativo, contenido, filia. ¿Qué más podemos colocar acá? Supongamos que solamente hicimos eso y condición. Lleva 3/10 a los musculares lumbar, nos refiere, recuerden que entre más escriban
va a ser mucho mejor porque son 100 caracteres mínimos. Entonces supongamos que eso lo dejamos así. En el objetivo 2, mejorar la biomecánica articular. Entonces, paciente articular en región lumbar estructurada que le realizar sus actividades abdominal, pero lo podríamos dejar hasta ahí serían 100 caracteres. Luego en el objetivo 3 vamos a contrastar ese último objetivo, que es mejorar la fuerza muscular y la funcionalidad. Entonces, paciente o empeoró, ahí sí es como sigue el paciente. Supongamos que mejoró, abdominal, recto anterior, lumbares, con mejoría para realizar vestido con leve. Y aquí podemos colocar el paciente, si el paciente puede continuar, por ejemplo, tratamientos solo con las recomendaciones que ustedes le dieron, con un plan casero que den. Entonces, por ejemplo, le deja plan casero de ejercicios, recomendaciones de ejercicio en piscina 3 veces a la. Bueno.